Diálogo de Saberes Ambientales es una propuesta de radio del Grupo de Pensamiento Ambiental, acompañado de música, narrativas y reflexiones. Bienvenidos. Muy buenos días a todos, estamos en Diálogo de Saberes Ambientales, el Grupo de Pensamiento Ambiental de la Universidad de Caldas y el convenio con la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Bienvenidos a todos, estamos nuevamente, como es recurrente, cada sábado a las 10:30 de la mañana con Diálogo de Saberes Ambientales. Voy a presentarles a mi equipo de trabajo que hoy nos acompaña y que nuevamente está con nosotros, acompañándonos con toda la actitud para dialogar, para debatir y para argumentar sobre temas ambientales. Muy buenos días, Sebastián. Hola John Dani, muy buenos días. Por otro lado, invitamos a que salude al espacio a nuestro gran amigo Omar David Loaiza. Muy buenos días, John Dani, como siempre muy contento de estar acá en el programa. Por otro lado, voy a presentarles a otro amigo de la casa del Grupo de Pensamiento Ambiental, Julián Pérez Bermúdez. Julián, muy buenos días. Buen día, John Dani, aquí preparados para un nuevo programa, nuevas ideas, un nuevo diálogo de saberes. Así es, el equipo preparado y listo para un nuevo tema que hoy vamos a abordar. Les recuerdo, la semana inmediatamente anterior estuvimos hablando sobre la problemática ambiental. Hacíamos hincapié sobre el hecho de lo que se viene presentando, la reestructuración ambiental, la complejidad ambiental, a lo sumo sobre unos hechos importantes, resaltando la manera como se ha venido generando procesos de deshielo y otros fenómenos que desde la parte de cuantitativo tratamos de abordar la semana anterior. Hoy vamos a hablar de un tema que también es menester empezar a abordar desde la capacidad de indagación, desde los interrogantes que uno puede abrir frente a ese tema que es el territorio. Un concepto signado de prejuicios, signado también de vectores y la forma como adoquinar, cómo identificarlos, cómo interpretar el territorio. Pero para eso el equipo hoy va a abordar y va a tratar de conceptualizar de una manera magistral el concepto de territorio, pero también abordando por otro lado el concepto de urbanismo. Bienvenidos a Diálogo de Saberes Ambientales. Julián Pérez Bermúdez, Omar David Loaiza, Julián Jaramillo, Sebastián Meléndez y John Dani Jojoa presentan Diálogo de Saberes Ambientales en Caldas FM. Como lo habíamos platicado en un comienzo, vamos a hablar del tema del territorio, el concepto, pero también la forma en que se ha venido concibiendo a través de los años, retomando lo siguiente, y es que el concepto de territorio es complejo, heterogéneo, y en cierta forma la comprensión o la interpretación del significado de territorio tiene muchas implicaciones, las cuales son necesarios tener en cuenta para poder tener posteriormente una conceptualización clara que nos permita precisar el concepto del territorio de acuerdo a los criterios que establezcamos en el curso de este programa. Vamos a iniciar entonces con esto que se llama Diálogo de Saberes Ambientales, hoy con el tema de territorio y urbanismo. Bueno, vamos a empezar en primer lugar con una definición que se ha venido dando acerca del territorio. Mencionar que no es una definición absoluta, por consiguiente hay una multiplicidad de definiciones en la que encontramos y la que nos va a permitir nortear un poco la discusión en el día de hoy. Pues esta definición se encarga de señalar lo siguiente: el territorio como el espacio geográfico adscrito a un ser, a una comunidad o a un ente cualquiera de la naturaleza, física o inmaterial, el espacio de vida de un animal, el área de aparición de una especie vegetal, el ámbito de difusión de una lengua o de cualquier otra práctica social. Cuando se atribuye a un grupo humano complejo, en ese caso hablamos de un pueblo, una nación, una sociedad, se convierte en uno de los integrantes fundamentales de su proyecto común, en soporte y recurso básico, ámbito de vida, paisaje propio e invariante en la memoria personal y colectiva, en definitiva, en el espacio geográfico en el que se vive, que corresponde manejar y administrar para el bien de los individuos y el conjunto de la comunidad. Es una aproximación inicial que tenemos sobre ese concepto, en la cual se puede uno ceñir frente a una cantidad de elementos, la sociedad, la cultura. También dentro de ese completo devenir hace mención de la práctica social como una práctica preponderante y que hace referencia a cuáles son esas actividades del hombre y que el hombre en ese caso permite definir un curso frente al territorio. Bueno, John Dani, yo creo que sumándole a la definición que encontramos del concepto de territorio, podríamos hablar del territorio como ese espacio o ese lugar donde se encuentra la relación entre el cuerpo y el cuerpo como un lugar con el cual uno se puede enunciar, y el cuerpo como un lenguaje, el lenguaje mismo, la forma en que nosotros enunciamos la realidad y como nosotros la construimos a través de las palabras y de cómo vemos la realidad, le vamos dando nombre a ella, y del espacio mismo. Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta algo: el lugar
Nosotros los humanos lo habitamos, nosotros lo llenamos de sentido y dejamos rastros. Podemos decir incluso que el hombre habita, el animal ocupa. El hombre se encarga de transformar, de modificar y además se encarga de dejar un rastro que implica que hubo una vivencia ahí y que hubo unas relaciones culturales y unas relaciones sociales. Además de eso, yo creo que pues decimos en el concepto decimos que el territorio es un espacio geográfico. Pero ¿qué es la geografía? Entonces yo diría, la geografía se puede tomar como la escritura de la tierra y con la tierra. ¿Esto qué implica? La escritura de la tierra, porque la tierra se escribe a sí misma, la tierra ya está modelada, ya existe el relieve, existen las montañas, los valles, existen los llanos, existen los bosques de niebla y podemos encontrar la escritura con la tierra y es la escritura que hacemos nosotros, cómo la escribimos, cómo la nombramos, cómo vamos generando conceptos a través de lo que vemos y lo que percibimos de ella. También a esto sumándole es que parece esencial entender que la naturaleza, y esto es en base, parafraseando una frase de un poeta que se llama José Luis Prada, y es que la naturaleza solo se puede ser sentida y en este caso conocida cuando realmente se habita. Para hablar de la concepción de territorio, de territorialidad, de una manera más reducida, es decir, reduciéndola al ser humano, al ámbito más específico de nosotros, me gustaría solo agregar que hay que resaltar dos cosas importantes. Algo de lo que hemos venido hablando hace varios programas, que es la cultura, y dentro de esa cultura, cómo se representa el individuo y la colectividad dentro de un espacio determinado, y cómo generan identidad esos individuos dentro de esa colectividad, dentro de ese espacio determinado, definiendo identidad como yo la entiendo, de una manera muy general, esa capacidad que tiene el ser humano de sentirse o hacerse parte de algo más grande que sí mismo. De hecho, tenemos claro que hablar de territorio y la territorialización como tal, entonces es una cuestión humana, pero hablemos también de la vida que rodea esa territorialización. Los territorios no son hechos para las personas que pretenden habitarlo, transformarlo o vivirlo de alguna manera. En ese sentido hay vida que se debe respetar. En este caso, el libro de Ana Patricia Noguera, El reencantamiento del mundo, la cual en su capítulo 3, Estéticas ambientales urbanas, complejidades ambientales y magmas expresivos de la vida urbana, nos deja ver algunos atisbos de lo que podría ser esa territorialización, ¿cierto? En un sentido de la vida, ¿no? Y es así como en el subcapítulo 3.1 de la página 117 nos habla de estéticas rizomáticas en territorios complejos. Tal vez denso para muchos en esta enunciación, pero nos deja ver claro aquí que los territorios son las manifestaciones o expresiones de la relación inseparable y continuamente cambiante entre la especie humana y la tierra. Dicho de otra manera, los territorios son en el momento que significan algo para alguien, es decir, en el momento en que un grupo social, una comunidad o un grupo con intereses comunes escribe sobre la tierra, sus formas de morar. Las especies luchan por territorios en cuanto estos les significan vida, es decir, supervivencia, identidad y posibilidad de ejercer sus funciones de nicho. En esto Ana Patricia es bastante acertada, dado que en programas anteriores hablábamos de la importancia de ese nicho y cuál era el papel del hombre entonces en nicho. En realidad tenía un nicho. Llegamos a la conclusión de que de pronto estaba fuera de cualquier función con la naturaleza, lo cual implica no tener una relación con ella, ¿cierto? Son algunos de los esbozos que se han dado en ese primer segmento de Diálogo de Saberes Ambientales. Vamos a una pausa de música, ya retornamos. Noticias, entrevistas en Diálogo de Saberes Ambientales. La música colombiana en Diálogo de Saberes Ambientales.
La música colombiana en Diálogo de Saberes Ambientales. Debates, historia, análisis, en Diálogo de Saberes Ambientales, en Caldas FM. Retornamos nuevamente en Diálogo de Saberes Ambientales. Saludos cordiales a aquellos que nos están escuchando en diferentes partes de Manizales y Caldas a través de los 96.3 Caldas FM. Para aquellas personas que nos quieran seguir por Facebook, por redes sociales, nos pueden encontrar como Grupo de Pensamiento Ambiental Universidad de Caldas. Ahí pueden encontrar material, videos y otras cosas importantes para poder fundamentar un poco esa formación en materia ambiental. Es un espacio de periodismo ambiental que estamos concibiendo cada 8 días con ese equipo de trabajo. En la primera parte intentamos dar un concepto de territorio, partiendo en primer lugar de algunos desarrollos que ya se habían realizado y posteriormente, a partir de los planteamientos que de manera individual se hicieron, se recogieron otras apreciaciones que van resignificando el concepto del territorio. Hay un elemento que me parece crucial para iniciar ese segundo segmento y es el tema de la geografía. Parte como una categoría esencial para poder comprender el territorio. Ya lo escuchamos por parte de Sebastián, la geografía como aquello que se escribe sobre la tierra, pero yo quería precisar un concepto que ha estado en boga de muchas personas y ha sido un concepto que incluso tiene casta positivista, por manifestarlo de esa forma, y es el tema del determinismo geográfico. Determinismo geográfico que muchos lo prevén desde la causalidad que predomina en un medio físico y también los fenómenos sociales, pero lo que ha permitido ese determinismo geográfico es la interpretación unísona del territorio, o sea, cayendo en sesgos, en errores, en prejuicios, que está inserta dentro de este concepto que ha sido muy criticado por diferentes lentes críticos de la sociedad. Por otro lado, yo quería mencionar sobre la geografía, otro soporte de la geografía radical, concepto que subyace en la década de los 60, entendiendo un contexto de convulsión y radicalismo inspirado en diferentes tesis que hablan acerca de la necesidad de subvertir el orden, etcétera, etcétera. Pero en este lo que busca este tipo de geografía radical es un planteamiento básico y es comprender el espacio geográfico desde las transformaciones que se han venido presentando en la lógica económica y política. Ha sido una constante en el marco de la lógica capitalista. Y desde otra perspectiva, ya superando un poco la mirada de los 60 y las implicaciones que tuvo esta, reconociendo el contexto y también toda esa atmósfera política, posteriormente ya viene a generarse otro tipo de categoría y es más arraigada a la geografía posmoderna, donde predomina una negación de las ideas pasadas y en ese caso se le da la particularidad al territorio desde la diferenciación de los ámbitos, es decir, no caer en un determinismo económico, un determinismo político o no caer en un determinismo geográfico, que es lo que viene a suscitar un debate precisamente la geografía postmoderna. Sí, claro, John Dani. Si hablamos de la geografía, ¿por qué no citar entonces a G. Tuan, quien nos logra separar el espacio de lo que es el lugar, ¿cierto? Desde la geografía. Espacio para él es algo muy abstracto comparado con lugar, ya que el lugar, digamos de alguna manera, acota el espacio. Bueno, yo creo que para complementar y además para darle la relación directamente con la geografía, la cuestión del territorio es entender cómo esta escritura de la tierra se da a partir del habitar, como cuando habitamos llenamos de sentido y dotamos de sentido las cosas, y eso es algo que creo que te refiere Julián citando a Yafut Tuan cuando habla de la personalidad, es entender cómo nosotros empezamos a dotar de sentido mientras habitamos, mientras nuestro cuerpo y nuestro espacio empiezan a depositar texturas y signos a las cosas, a dotarlos, digámoslo así, de una biografía, de una historia, como las cosas antiguas son importantes porque tienen historia, porque nosotros las dotamos de sentido, porque nuestros ancestros las dotaron de sentido. Además de eso, pues entender principalmente la cuestión del territorio y superar esas visiones de las que hablaba John Dani del determinismo cultural y basarse principalmente en sus críticas, y es que no es tanto que el espacio determine las relaciones culturales
culturales y sociales, sino que el espacio sí influye, pero no las determina totalmente, es partir de esa definición, y que igualmente el territorio tampoco puede estar determinado exclusivamente por las condiciones económicas y políticas. Entender el territorio como todo ese flujo de relaciones y de tensiones que se genera cuando uno habita un lugar, cuando uno lo va modificando y transformando, y también entendiendo y recordando lo que decía Julián, y es la importancia de la vida que se presenta en ese lugar, no solo la vida del humano, sino todas las formas de existencia que se presentan, entendiendo y recordando programas anteriores de que hablábamos de la naturaleza como toda esa unidad compleja que está en completa relación, separando al hombre de buscar un equilibrio. De hecho, para el caso colombiano se ha tratado de planear o ordenar el territorio dado unas necesidades. Para el caso colombiano hubieron varias fases, hablando de 5 etapas: la higienista, la institucional, la de transición, la corporativa y la de subsidio a la demanda. Creo que esto se ha dado en las cuestiones económicas de las que habla Sebastián. Sin embargo, ha tratado de vincularse de algún modo el ordenamiento territorial a lo que la comunidad pueda querer, desde esa necesidad, ¿cierto? Ese es el caso de la fase higienista. Necesariamente se necesitaba de un tipo adecuado de vivienda para cubrir unas necesidades de ciudad, ¿cierto? Ahora se puede hablar de ciudad jardín, se puede hablar de diferentes ciudades planeadas. Sin embargo, de lo que se trata ahora y por lo que debería procurar lo ambiental es de ir a la ciudad del espacio feliz, por ejemplo, o a la ciudad del bienestar. Y es una ciudad en donde se relaciona tanto lo de orden social, económico, político con lo de la planeación urbana, porque a fin de cuentas se trata de una ciudad planeada pero con estrategias que vinculen a la comunidad, una planeación participativa. Bueno, yo simplemente quería agregar algo, y es como para dejar una duda en el aire para los oyentes y para nosotros, y es hasta qué punto nosotros podemos realmente ordenar el territorio. O sea, cómo podemos generar, porque si entendemos el territorio como esa malla de relaciones, cómo nosotros podemos organizarlo, y cómo lo organizamos no solo atendiendo a nuestras necesidades, sino entendiéndonos como suma en ese complejo de devenir que es la tierra y la naturaleza. Cómo superamos esa visión antropocéntrica o esa visión del hombre por el hombre y del hombre para satisfacer sus necesidades a todo costo, de digamos como pasa acá en Manizales, que vivimos en una ladera y en un bosque de niebla. Cómo superamos esas visiones de ordenar el territorio, pero entendiéndonos nosotros dentro de ese territorio, y superar esas relaciones económicas donde lo que implique y lo que tenga peso sean las relaciones culturales y las relaciones sociales, principalmente las relaciones ancestrales, las de las comunidades. Bueno, frente a lo que hablaba Sebastián, me parece interesante la forma en que ya está aterrizando un poco este conjunto de conceptos. Si bien en un principio se habla de territorio y la manera en que se debe concebir el espacio, un espacio que se debe formular a partir de una concepción de uno mismo sobre ese contexto, pero también sobre la manera en que uno comprende esos fenómenos sociales, esos fenómenos ambientales, ese fenómeno urbano que se atisban en la sociedad. Ahora bien, dentro de este marco de cómo concebir el espacio y la multiplicidad de formas en las que ésta se constituye, hay otro argumento que me parece importante y se relaciona con lo que acabamos de escuchar con Sebastián, y es la manera en que la actividad humana debe crear la necesidad no solamente conceptual, sino también la necesidad de ejecutar una percepción, pero también una decisión concreta y contundente frente a la manera en que se debe definir, delinear o concebir el tema territorial, a propósito del urbanismo y los problemas circunstanciales que se presentan en Manizales. Vamos cerrando este segundo segmento, pero antes queremos escuchar otra forma de entender y expresar el tema del espacio, el tema del territorio, pero también el tema de la cultura, la identidad y las múltiples formas de entender el mundo. Este poema se llama La Poda. Es un poema que encontramos en internet y nos pareció muy pertinente para el tema de hoy. Verdes tapices que ya se hielan, gris metal por entre los árboles trepa, tijeras para escribirle al árbol nuevos brazos, para hacerlo verso nuevo y manso, tijera que habla con voz de amo, tijera también que acoge mientras enviuda las ramas de sus troncos secos, savia que perdió sus letras, tijeras que a veces coopera con nuevos brotes. Y así hablamos los seres humanos, con palabras y con tijeras, pero ningún metal vuelve muda la tierra, y nadie es sastre de su propia existencia. Esa es otra forma de expresar, pero también de argumentar esa relación entre la condición humana, el habitar, pero también la forma en que se comprende la naturaleza. Vamos con algo de música, ya retornamos en la fase final de Diálogo de Saberes Ambientales. Debates, historia, análisis, en Diálogo de Saberes Ambientales, en Caldas FM. La música colombiana, en Diálogo de Saberes Ambientales.
música colombiana en Diálogo de Saberes Ambientales. Noticias, entrevistas en Diálogo de Saberes Ambientales. La música colombiana en Diálogo de Saberes Ambientales. Debates, historia, análisis en Diálogo de Saberes Ambientales en Caldas FM. Bueno, entramos en la parte final de ese programa, ese sábado fin de semana. El saludo cordial a aquellos que han estado pendientes en el curso de esta nueva misión de Diálogo de Saberes Ambientales. Ya haciendo el cierre, es bueno mencionar que el concepto de urbanismo ha sido definido desde una connotación muy relacional. El concepto, digamos, de urbanismo se relaciona tanto con el espacio, tiempo, pero con el lugar, pero también con el territorio y otros elementos o variables que están inmersos o están relacionados con ese mismo. Entonces, cuando no hablamos de urbanismo, también se permite o proporciona la unión o el lazo con algunos problemas o fenómenos sociales que se presentan en esa realidad compleja y heterogénea, en la que están inherentes un conjunto de situaciones, de fenómenos, los cuales uno puede advertir. El urbanismo podría decirse, no sé si cometa el error, como un sinónimo en el que se suscitan una cantidad de problemas o contradicciones, tensiones, sin desconocer que dentro del campo rural también hay conflictos, hay violencias, hay emergencias, pero que se hacen muy explícitos dentro del tema urbano o el urbanismo que hoy estamos explorando en ese programa. De hecho, de la tensión que tú hablas es esa misma tensión dilemática que hablaría Anthony Giddens, que no nos dota de vulnerabilidad, ni de victimización, ni de ningún tipo de riesgo contra la naturaleza, ¿cierto? Es todo lo contrario, nos dota de las herramientas cognitivas y metodológicas para poder, digamos, relacionarnos con ella. La tensión es el resultante de esa relación, no es ni buena ni mala, ¿cierto? Y tal vez la planeación urbana, el ordenamiento territorial como tal en cualquier sociedad que se considere occidentalizada o en proceso de occidentalización ha tratado, digamos, de llevar a esa homogenización, ¿cierto? Y entonces se ha perdido el hilo de partir de una tensión. Lo que hacen es partir de un error o de una coyuntura o de un riesgo o de una vulnerabilidad en donde simplemente se ataca un problema puntual y no la relación de ese problema con las demás
demás problemas o con sus posibles soluciones, porque la solución no es una sola. La solución no es el pensamiento ambiental. El pensamiento ambiental como tal, y que tratamos de ver desde acá, desde el diálogo de saberes, es una posición política que nos permite de alguna manera buscar una relación perdida con la naturaleza. En ese sentido, digamos que las administraciones en general de todo el país, basadas en un esquema de planeación lejano o alejado a nuestra realidad, simplemente han partido de esos errores y han profundizado los errores. El caso de las renovaciones urbanas, por ejemplo. Más adelante veremos cómo se resiste a esas cosas la comunidad en un capítulo de resistencias ambientales. Pero listo, ya para terminar, digamos que así lo deja ver Álvaro Sanabria Duque en una de sus artículos en la revista virtual Desde Abajo. Él en su artículo Bogotá, ciudad descentrada, simplemente nos habla de la gentrificación, y es como digamos algunas élites se apropian de ciertos lugares para cuestión de dotación como espacios centrales, ¿cierto? Y lo que hacen es, digamos, acrecentar la segregación, desplazan comunidades como tal. Y lo que hace esto es en términos de desgarro de las cuestiones simbólicas, lo cultural como tal. Se crean prejuicios culturales dentro de una ciudad, y a él asimismo lo llama una ciudad desapacible y asimétrica, lo cual es el panorama que tenemos hoy en día desde el ordenamiento territorial. Julián Pérez Bermúdez, Omar David Loaiza, Julián Jaramillo, Sebastián Meléndez y John Dani Jojoa presentan Diálogo de Saberes Ambientales en Caldas FM. Lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Gracias Julián, gracias también a Omar David, gracias a Sebastián Meléndez, este equipo que cada 8 días está presente para llevarles la mejor información del periodismo ambiental a través de Caldas FM. Nos escuchamos el próximo sábado a través de los 96.3 en Diálogo de Saberes Ambientales. Diálogo de Saberes Ambientales es una propuesta de radio del Grupo de Pensamiento Ambiental, acompañado de música, narrativas y reflexiones.